Bienvenidos a Finanzas e Inversión, tu podcast de inversión, episodio 15. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Finanzas e Inversión, al aparato servidor Borja Rubí y me acompaña a mi lado Javier García, socios fundadores de RW y gestores de patrimonios independientes que, como sabéis, en este podcast hablamos de finanzas, hablamos de inversión, hablamos de economía y de mercados financieros. Este podcast además está patrocinado por rw.es, que es la escuela de negocios y entidad de asesoramiento financiero independiente en la que trabajamos Javi y yo y que además, como bien os digo, somos socios. Aquí podéis encontrar pues asesoramiento puntual, recurrente, formación financiera para trabajar en banca, cursos de fondos, de bolsa o incluso consultorías financieras individuales para preguntarnos todo lo que queráis sobre inversiones. Bueno, hoy ¿de qué vamos a hablar en el programa después de una semana y media o casi dos de asueto que nos hemos permitido el lujo de coger? Porque bueno, ya sabéis que en agosto baja todo mucho, especialmente a nivel de mercado, a nivel de actividad. En España parece que el mundo se paraliza, más aún incluso este año con el COVID. Así que bueno, pues decidimos tomarnos un descanso de una semanita porque bueno, en la vida de todo emprendedor pues al final hay que parar, hay que resetear máquinas, cabeza, cuerpo y mente y coger más impulso, ¿no? Para un montón de, vamos a llamar, nuevos proyectos y de nuevas ideas que tenemos rondando en la cabeza y que durante el año que viene seguramente pues os presentemos y vean la luz y creemos que pueden gustar mucho. Como siempre, ¿relacionado con qué? Pues con dos temas principales. Uno, con nuestro trabajo diario, nuestro core business, que es el asesoramiento financiero, es la gestión de patrimonios, es la inversión, y sumado también a una de nuestras pasiones, que es la formación en este ámbito, ¿no? Porque ya sabéis que nos encanta y nos apasiona transmitir y comunicar todo aquello que sabemos y que vamos aprendiendo, porque la verdad que no paramos, ¿no? ¿Hoy de qué vamos a hablar? Bueno, pues hoy vamos a hablar de los dividendos. Sí que es verdad que esto os puede parecer sumamente sencillo, sumamente básico, pero recordad que es nuestro compromiso con el podcast y con la educación financiera explicaros de primera mano todos los conceptos que manejamos y que son cotidianos para todos los inversores, pero también aquellos que son un poco más complejos, ¿no? Hoy vamos a tirar por los dividendos porque vemos que a día de hoy todavía no se terminan de comprender muy bien ni se terminan de entender muy bien el funcionamiento, las temáticas. Lo decimos con conocimiento de causa, porque muchos de nuestros clientes aún así nos preguntan muchas veces ¿y qué hago? ¿Qué es mejor? ¿Coger las acciones? ¿Vender los derechos? ¿Ir al mercado? Bueno, vamos a explicar hoy todo desde el principio, de manera sencilla y básica, y vamos a empezar primero por explicar el concepto, ¿no? ¿Qué son los dividendos? Bueno, al final un dividendo no es más allá que una renta, no es más allá de un interés, de un pago, de un cupón, de un ingreso que nos hace la empresa en la cual nosotros hemos invertido nuestro capital, nuestro patrimonio. Me explico. Si compramos acciones de la empresa Ceros Anacot, pues la empresa Ceros Anacot, si tiene capacidad y tiene pulmón financiero y tiene caja, tiene liquidez, ¿qué hace? Reparte periódicamente un dividendo, reparte periódicamente un pago al inversor, es decir, nos ingresan dinero, ¿vale? El dividendo es un ingreso, es pasta que entra en nuestro bolsillo líquida, ¿vale? Es un ingreso en efectivo, en este caso de dinero o de capital, que hace la propia empresa en la que nosotros hemos invertido. Por tanto, hay que tener en cuenta lo siguiente. Primer punto importante es que para repartir un dividendo primero tiene que haber ya no solo beneficios en la empresa en la que estemos invertidos, sino que tiene que haber liquidez, tienen que generar caja, tienen que generar dinero contante y sonante, ¿vale? Si esto es así y lo consiguen, lo que hacen es repartirlo, es entregarlo a los accionistas. ¿Están obligados las compañías a repartir dividendo? Por supuesto que no. Reparten si quieren y si no, no. Pero bueno, es como una medida de, vamos a decirlo así, de tener contento al accionista, ¿no? Es una medida de positiva, en este caso de la empresa, y positiva para el accionista. ¿La empresa por qué? Porque me demuestra que lo está haciendo bien, que está generando dinero y que tiene pulmón financiero y que está, vamos a decir, buena salud, y además positivo para el accionista porque cobráis, ¿vale? O cobramos algo. ¿Qué pasa? Que tenéis que tener en cuenta que muchas veces las compañías no tienen pulmón financiero, no tienen capacidad para repartir dividendo porque no generan caja, porque pasan por un momento malo, un momento de mercado apretado, y dicen, oye, pues yo prefiero retirar mi dividendo, prefiero no pagar dividendo, congelan el pago de dividendos.
¿Esto es habitual? Sí, es habitual, especialmente en las empresas españolas, pues que desde hace unos años para acá las cosas no van muy bien, la bolsa va regular y al final, ¿qué pasa? Que lo que hacen es congelar o paralizar el dividendo. O aún así, si están pagando, imaginaros, 3 veces al año un dividendo, pues lo que hacen es reducen a 2 o reducen a un pago. Claro, esto para el accionista es relativamente malo. Cuando una compañía en la que estoy invertido reduce el dividendo o lo cancela o lo congela. Porque al final es, oye, me quedo con el chasco de que no voy a cobrar y luego además el sentimiento que se está enviando al mercado es un sentimiento negativo. Es de, oye, la empresa no está pasando por un buen momento, vamos a paralizarlo, no podemos pagar. Bueno, vale, no suele ser muy positivo a nivel de bursátil, a nivel de cotización. El inversor español, por norma general, intenta siempre comprar compañías que paguen dividendo. Vais a verlo en muchos sitios. Un fondo de inversión de alto dividendo, un fondo de inversión de reparto de dividendos. Es decir, esto es que abona dividendos. Por norma general, históricamente, los dividendos los abonan las acciones, ¿vale? Pero a día de hoy hay productos financieros, hay activos financieros como ETFs y fondos de inversión que reparten dividendos, que pueden repartir dividendos. No están obligados. Si quieren pueden repartirlo, si no quieren no. En cuanto a la periodicidad, pues pueden repartirlo cuando quieran. Puede ser trimestral, puede ser semestral, puede ser extraordinario, puede ser con cargo a beneficios del año anterior, puede ser aleatorio. Vale, hay multitud de periodicidades, si lo queréis llamar así, durante el año. Lo normal es que aquel inversor, el cual invierte bajo el enfoque del dividendo, es que tenga diferentes compañías en la cartera y vayan dándole dividendos pues cada X tiempo, cada X meses o cada X semanas o bueno, pues le vaya entrando ahí un capital y eso psicológicamente pues le ayuda a un cierto tipo de inversores que quieren recibir rentas, ¿vale? Que quieren recibir dinero contante y sonante. ¿Esto es bueno o es malo invertir por dividendo? Bueno, a ver, el telón de fondo es positivo, por lo que os digo, porque la compañía quiere decir que lo está haciendo bien, quiere decir que tiene caja. Ahora bien, ¿para el inversor es lo más positivo, es lo más recomendable? Hombre, pues igual no. ¿Por qué? Porque tú al final lo que tienes que saber es que cuando una compañía reparte un dividendo, automáticamente lo descuenta de la cotización, ¿vale? Sí que es verdad que hay una fecha de comunicación del dividendo, hay un plazo en el cual tienes que mantener tus acciones para que más adelante, a posteriori, te pague el dividendo y lo desembolses. Es decir, hay un plazo de unos días, vamos a suponer 15, 20 días, en los cuales tú tienes que tener las acciones y lo más importante de todo es que cuando se anuncia el dividendo, lo normal es que el precio de la cotización de la compañía caiga, ¿vale? Por tanto, sí, por un lado yo me meten dinero en el bolsillo porque me lo ingresa la compañía, pero por otro lado lo pierdo vía cotización. Es decir, al día siguiente, cuando abra la cotización, cuando abra el mercado, esa compañía va a descontar justo el dividendo, ¿ok? Vais a decir, jolín, ¿y por qué cae hoy Aceros Aracot? Bueno, pues cae justo en la cuantía que ha anunciado el pago de dividendo. Cae porque en ese caso tiene el efecto dividendo incluido en precio, ¿vale? Además vais a verlo, es muy claro porque al día siguiente, si miráis el gráfico, justo abre con ese hueco a la baja, abre con ese espacio en el cual esa diferencia de precio es justo la cantidad de dividendo que va a pagar. Además de esto, ¿qué tienes que tener en cuenta? Bueno, pues la rentabilidad por dividendo, ¿ok? La rentabilidad por dividendo al final no es más que la cuantía en euros del dividendo que va a pagar dividido entre la cotización. ¿Qué sucede? Que si la cotización cae y mantiene el dividendo, esta rentabilidad o esta ecuación, en este caso, esta rentabilidad o esta división, si lo queréis llamar así, esta fórmula, pues claro, hace aumentar muchísimo la rentabilidad por dividendo. Por tanto, cuando una compañía cae mucho y está muy castigada en bolsa y sigue manteniendo el dividendo, lo más normal es que a corto plazo reduzca también el dividendo. ¿Por qué? Porque os podéis encontrar casos con unas rentabilidades por dividendo superiores al 8, al 9, al 10%, con lo cual eso es insostenible mientras siga cayendo la cotización de la compañía. Lo normal también en compañías, vamos a decir, muy value o muy del enfoque que a nosotros nos encanta, que es el de Paramés, es el de Cobas, es el de Z Valor, Magallanes, Iván Martín, vale, pues este tipo vamos a decir, de gestores y de compañías o de enfoque y estrategias value, claro, se fija mucho también en esto, ¿no? En que las compañías tengan caja, en que las compañías estén saneadas, en que sean de calidad, en que repartan un buen dividendo porque pueden hacerlo, ¿vale? Es decir, porque tienen, vamos a suponer, un cajón lleno de billetes. Bueno, pues ¿qué hacen? Oye, pues lo repartimos el accionista. Esto es muy positivo y esto es muy bueno. ¿Es el punto clave a la hora de decidir y es totalmente decisorio y es una condición necesaria y suficiente para comprar una compañía? No.
No caigáis en el error de comprar compañías solo por el dividendo, porque paguen un buen dividendo. No tiene sentido. Y además, vamos más allá. En el caso de que lo hagáis, eso que os digo, por un lado os meten el dinero en el bolsillo y por el otro lo descuentan la cotización de las acciones. Tenéis que tener en cuenta también que en este caso vais a sufrir retención de Hacienda, ¿vale? En España. Retención de Hacienda en origen, en este caso, que es el 21%. Y además de eso, es muy probable que en algunas entidades financieras o brokers pues os cobren una comisión. Con lo cual, claro, si tú empiezas a sumarle compañías que tienes en la cartera, empiezas a sumarles comisiones de cobro por dividendos si lo hay, retención de Hacienda y que además os lo reducen la cotización, pues dices, oye, es que igual esta compañía que yo creía que era tan buena porque daba un buen dividendo, igual no lo es tanto. ¿Vale? Igual no lo es tanto. Por eso digo, desde aquí es un buen dato, es un buen ratio y es un reflejo fiel de lo que es la compañía, pero no sirve solo para decidir si debéis de comprar una compañía o no, ¿vale? El tema del dividendo. Ahora voy a pasar vamos a decir, el micro, la nota de voz a mi compañero Javi y os va a contar los diferentes tipos de dividendos que existen en el mercado. Os va a contar también qué es todo esto del scrip dividend, del dividendo elección, qué son los de los derechos, etcétera, 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 porque creo que eso es muy importante a día de hoy, más que nada porque muchas veces cuando las compañías no tienen caja suficiente para hacer un pago de un dividendo en liquidez o en efectivo, recurren a otra serie de metodologías o alternativas de inversión que creo que os van a resultar familiares y que os van a dar mucha luz a la hora de operar y a la hora de invertir. Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubí. Bueno, en línea con lo comentado por Borja, bueno, y en primer lugar dar la bienvenida, agradecer a todos los oyentes, bueno, darles los buenos días, tardes o noches, porque ya somos conscientes de que nos oyen desde muchos sitios del planeta, con lo que, aunque aquí sean mañanas ahora mismo, pues bueno, evidentemente nos pueden estar escuchando desde muchos puntos del planeta, como digo. Para completar este tema de los dividendos, bueno, creemos que es básico hablar o dar unas pinceladas de una forma de dividendo que se ha puesto relativamente de moda en el mercado, sobre todo español, pero bueno, en general, y es el denominado scrip dividend. Lo primero, aclarar el nombre. Pues yo lo he visto mal escrito en bastantes publicaciones. Es scrip, S-C-R-I-P, pero sin la T final, ¿vale? El script con la T final tiene unas acepciones totalmente diferentes. Bueno, script en informática es una serie de comandos. Y, por ejemplo, en el mundo de la televisión, un script es un colaborador del realizador, no tiene nada que ver con el mundo de las finanzas. Y script no tiene definición financiera, sino que acaba en P, script. Script dividend se llamaría, ¿no? Definición en español, pues sencilla, dividendo en acciones, dividendo en especies, son los nombres más comunes que vais a encontrar. Para los que estéis familiarizados desde hace muchos años con el mundo de la renta variable, pues acordaros, pues hace 20, 30, 40 años, las acciones o las compañías que remuneraban al accionista lo hacían exclusivamente en efectivo. Cada X tiempo, algunas una vez al año, otras durante 4 veces al año, otras 2 veces al año. Eso entra dentro de la política de retribución y bueno, es verdad que podríamos tener otro capítulo destinado, pero bueno, lo pagaban exclusivamente en efectivo. Tú eras accionista y en función de las acciones que tuviesen te pagaban la cantidad correspondiente, te pagaban un importe por acción, pues imaginaros, 10 céntimos por acción, por ejemplo. Pues evidentemente si tenías 1.000 acciones te pagaban 100 euros y si tenías 10.000 te pagaban 1.000 euros de dividendos. Esos dividendos, como bien sabéis, actualmente tributan al 21%, inicialmente tienen esa retención, luego ya en función de si has recibido más cantidad de dividendos y la entidad donde se te abonen esos dividendos te hará una retención. Cuando vosotros veis en una página financiera pues
ese 21% que acabamos de decir, ¿vale? Este tipo de dividendo tan especial, ¿no? Estos script dividend, pagar un dividendo en especie, es decir, bueno, ¿por qué una acción se le puede ocurrir de caja, ¿no? Pues determinadas entidades pueden tener buenos negocios, que les vaya bien y tener buenos beneficios, pero con problemas puntuales de liquidez, que no quieran... son entidades, insisto, que quieren retribuir al accionista, pero pueden tener en determinadas épocas del año, por su estacionalidad, porque tengan... puede ser por varios motivos, ¿no? Por la esencia del negocio, pues hay determinadas épocas que puedes tener una liquidez o un cash flow más bajo y no querer afrontar ese desembolso que supone pagar a los accionistas. Pues podrías afrontar un scrip dividend. También, ¿qué otro motivo podría haber? Una legislación determinada en la que la venta de derechos, vamos a ver luego, vais a entender eso por qué, la venta de derechos tenga mejor trato fiscal que el dividendo en dinero, ¿no? Si eso tiene mejor trato fiscal, la venta de derechos, pues una entidad que me dé la opción de suscribir acciones o cobrar en efectivo, pues igual me interesa más cobrar en acciones, ¿vale? O, tercer motivo más, pues con mayor relevancia, es que la empresa tenga que mantener un determinado coeficiente de solvencia. Aquí podéis pensar sobre todo en el sector financiero, ¿no? Que tiene que mantener unos ratios de solvencia para pues bueno, cara a las obligaciones que tienen legales y tenga la caja por relativamente, o el cash relativamente, sea una partida relativamente sagrada, ¿no? Y que quieran mantener en pos de esos buenos ratios. A ver, ¿cómo se instrumentaliza todo el script? Porque al final lo que queréis es saber un poco la chicha, ¿no? O la práctica de todo esto. Si el dividendo no es en dinero, es en acciones, pues de algún lado tendrán que salir las acciones. ¿De dónde van a salir? Pues de una ampliación de capital de esa empresa, una ampliación de capital liberada, evidentemente. Va a ser gratuita porque al accionista no le va a costar nada, evidentemente. Porque estamos diciendo que en vez de recibir dinero, va a recibir acciones. No va a tener que encima pagar por esas acciones, sería absurdo, ¿no? Por tanto, esa entidad que va a pagar ese dividendo en especie otorga derechos a los accionistas, va a otorgar unos derechos preferentes de suscripción porque está llevando a cabo una ampliación. Acordaros que en algún capítulo hablamos de que toda ampliación de capital lleva aparejada la entrega de derechos a sus accionistas. Pues un scrip dividend no deja de ser una ampliación de capital más. Por tanto, lleva aparejado entregarle derechos a los accionistas. Vamos a ver que los accionistas tienen tres opciones. En todo scrip dividend se le da al accionista tres opciones diferentes. Una, la más sencilla. Oye, yo esos derechos voy a venderlos a la misma entidad que se ofrece a comprármelos. A un precio prefijado yo se los puedo vender. Al final sería lo más parecido a cobrar el dividendo en dinero, ¿correcto? Por otro lado, esos derechos van a haber un plazo de cotización en el mercado. Cuando hablábamos también de las ampliaciones dijimos los transcurso de tiempo para intentar vender el derecho a un precio más alto. Vale, yo tenía X acciones, pues voy a tener X más las acciones que pionero en este tipo de dividendo fue Santander en 2009, siguieron los bancos Caixa y BBV del IBEX, han utilizado esta forma de dividendista y está en la publicado por Bolsa de Madrid. Es un PDF que acabamos de comentar. Pero bueno, yo quiero comentaros en 2 minutos un ejemplo práctico y que os queden claras las cosas importantes que tenéis que tener en cuenta. ¿Vale? Hombre, evidentemente lo primero y más importante es ¿qué quiero? ¿Dinero o acciones? Esa es la pregunta básica, ¿no? ¿Quiero el dinero en efectivo ahora mismo porque, no sé, quiero afrontar un gasto o quiero gastármelo o por lo que sea? ¿O quiero acciones? A ver, esa pregunta es bastante personal. Hombre, mucha pista me la va a dar también, o personalmente a mí mucha pista me la da cómo está la acción, ¿no? Si la acción está en una cotización, en unos precios pues bajos, con posibilidades de revalorización y demás, pues yo si no necesito tesorería, lo normal es que escoja aumentar el número de acciones en cartera, ¿no? Porque creo que tienen potencial. Pero bueno, insisto, la primera decisión que tiene que tomar es ¿quiero acciones o quiero dinero? ¿Vale? Segunda
cosa por relevancia, el calendario de fechas. ¿Qué es esto del calendario de fechas? Pues como todo script dividend, acabamos de decir que lleva aparejado una ampliación de capital, tengo que tener muy claras las fechas en las que tengo límites para hacer determinadas cosas, ¿no? Para eso voy a poner un ejemplo concreto. Es el último dividendo, el último script dividend de Repsol, ¿vale? de la petrolera. ¿Qué opciones daba Repsol? Pues los términos del script eran los siguientes. Repsol te daba una acción gratis por cada 18 acciones que tuvieses tú antiguamente en cartera. Es decir, una gratis por cada 18. Eso es sencillo de entender. Otra opción que te daba Repsol era que le vendieses, podrías venderle el derecho a Repsol de cada acción que tienes por 0,49 euros brutos. Yo puedo aumentar el número de acciones de Repsol o por cada acción que tengo Repsol me da 0,49 euros. Muy sencillo de entender. Paso a esto de los plazos que os acabo de comentar. Repsol en esas fechas, el punto de partida sobre junio, estamos hablando de junio de este año, el 12 de junio concretamente, cotizaba sobre 8 euros con 20 aproximadamente. El 15 de junio era la fecha límite para comprar acciones con derecho a participar en este scrip dividend, ¿vale? Eso es una fecha importante. ¿Por qué? Porque aunque el dividendo efectivo lo pueda pagar mucho más tarde, yo tengo que saber la fecha donde Repsol va a descontar ese dividendo. Es decir, un accionista que compra Repsol el día 16, pues ya no tiene derecho al dividendo, ¿vale? Porque el 15 era la fecha de cortes. El 30 de junio, el límite, no, yo no quiero acciones nuevas, yo quiero que me deis esos 0,49 euros brutos por acción. Acababa la plazo de negociación de los derechos, fecha también importante, porque si es un accionista dice no, que hay muchos casos que actúan así. Vale, esa sería la opción más sencilla. Cobro el dinero y con ese dinero hago lo que quiero. Podría ser un accionista decir, no, yo como creo que va a seguir cayendo Repsol, con esos 400 euros, cuando caiga más, compro más acciones. Sería una forma de hacer un script pues, manual, ¿no? A su manera. Dijimos, a partir del 16 de junio y hasta el 6 de julio, tenía posibilidad de vender esos derechos en el mercado, intentando que subieran y venderlos más caros. Otra opción que tenía el accionista, recibir acciones. ¿Cuántas? Pues imaginaros, pues evidentemente si tenía 1000 acciones y cada acción da derecho si por cada 18 me van a dar una, pues un accionista con 1000 acciones va a recibir 55 acciones. Esa división no es exacta. ¿Qué va a hacer Repsol? Redondearme y darme en efectivo ese pico, ese exceso, ¿vale? Me va a dar 55 acciones de la compañía. ¿Cuánto valían 55 acciones de Repsol el 23 de julio que dijimos que fueron a cotizar? Pues habían caído hasta 7,58. 55 acciones de Repsol a 7,58 son 416 euros. Daros cuenta que aún así, con la caída de Repsol, que pasó de 8,23 a 7,58, el cliente al final, en términos netos, recibe la misma cantidad, porque recibía 400 euros en dinero, 396 en dinero, y con la caída, 55 acciones son 416 euros, ¿no? Por tanto, en este caso, más o menos, sería indiferente para un accionista haber recibido acciones o haber recibido. Pero cuando os diga un asesor, es siempre mejor en dinero, es siempre mejor en... Mentira. No hay una fórmula mágica. Cada acción va a estar en un momento de tiempo, cada acción va a estar con una perspectiva. A momento actual de mercado, pues las acciones que pagan dividendo, que ya sabéis que son muy pocas porque estamos viviendo esta crisis y particularmente el mercado español está especialmente penalizado. Yo siempre interpreto lo siguiente: si una empresa es capaz de pagar a sus accionistas, hombre, financieramente me cuesta pensar que esté muy tocada o que le vaya, pensar en una tragedia. Es decir, yo pienso como si fuera mi negocio y digo, si yo soy capaz de remunerar a mis accionistas, no será a base de endeudarme. Bueno, no lo sé, habrá casos y casos, pero vamos, recibir hoy en día un scrip dividend en especie, pues puede ser interesante por la capacidad que puedan tener las acciones de revalorización. Bueno, solamente incorporar un dato, una corrección, porque creo que yo ahora
he caído y creo que me he colado en la retención de los dividendos. He dicho que era el 21% y actualmente en España es del 19%. Sin más, esperamos que os haya gustado este capítulo sobre los dividendos, que haya sido ilustrativo, que os ayude sobre todo a tomar las decisiones cada vez que tengáis un cobro o una posible operación de este tipo. Y nada más, lo reitero lo dicho por Javi, 1.000.000 de gracias por estar al otro lado, por apoyarnos, por seguirnos, por estar en redes sociales, en el blog, enviarnos vuestras dudas y comentarnos todo lo que queráis, ya sabéis, sobre finanzas, sobre inversión, sobre economía. Y nada más, un abrazo muy fuerte y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.